Ahí se quedó grabando la clase. Vamos a esperar unos minutitos si es que se conecta alguien más. Si no, partimos con los 5 conectados que tengo. Acuérdense que hoy es nuestra última clase. Chrome. Ay, yo no quiero entrar, Julio. ¿Te das cuenta que ahora? Buenas tardes a las compañeras que se vienen conectando.
Ya, estimadas y estimados, no creo que aumente más el número de conectados. Nos quedamos con 7 y vamos a comenzar la clase de hoy. Igual es cortita y es nuestra última clase, ¿ya? Si nos vamos al cronograma, hoy día, cierto, es 30 de junio y nos corresponde seguir viendo clasificación de medicamentos, ¿ya? Según su perfil farmacocinético. Ahora también vamos a ver una clasificación internacional que se llama ATC y por último ver otra disciplina que es la farmacovigilancia. ¿Ya? Y de la clase anterior y de esta es nuestra evaluación que tenemos hoy día después de dar, cierto, la clase. Les recuerdo que obviamente, como es la última evaluación, también tienen 24 horas, ¿ya? Para quienes puedan dar su evaluación en cualquier momento del día o de la noche. Tienen, se las voy a dejar igual que la vez pasada hasta las 23:50. Y lo otro es que hoy día también va a estar activada las otras pruebas para aquellos que deben la uno, la 2 o la 3. ¿Ya? Si tiene todas sus notas al día, solamente da la prueba de hoy, ¿ya? Así que eso, vamos a comenzar con nuestra clase, que también les recuerdo que la clase de hoy está en el mismo PDF de siempre, solo que hoy día avanzamos ya, yo tengo 48 láminas y ustedes lo tienen en un PDF. Pero seguimos avanzando, esto ya todo lo vimos, lo evaluamos, esto ya lo vimos y nos entra, ¿cierto?, en nuestra siguiente evaluación, que fue de la clase pasada. Y en la clase pasada ya avanzamos hasta acá. Ya vimos final de metabolismo, vimos la excreción también, así que acordarse, repasar todo lo que vimos en la clase pasada. Y ahora nos vamos a enfocar, ya que hemos estudiado todo el sistema LADNE, todos estos procesos, el cual el fármaco es sometido el organismo lo somete a estas etapas o fases de liberación, absorción, distribución, metabolismo y finalmente la excreción. Ya, así que ahora nos vamos a como salir un poquito de ahí, pero acuérdense que desde metabolismo en adelante entra en la prueba igual. Pero ahora vamos a ver la clasificación de fármacos. Ya, la clasificación de los medicamentos, yo les decía en la clase pasada que existen distintas formas de cómo poder clasificar, que eso va a depender según el uso que le queramos dar, va a depender de la importancia que nosotros podemos agruparlos. Simplemente a veces de una forma más práctica de resumir el uso de los medicamentos. Y a veces por eso es que un fármaco, un medicamento, lo podemos encontrar en más de una clasificación. Ya dice que la clasificación de los medicamentos se basan en varios criterios, como su mecanismo de acción, su estructura química, su uso terapéutico y su perfil farmacocinético. Y aquí vamos a ir haciendo nosotros una descripción detallada de alguno eh, de estas clasificaciones que vamos a considerar dentro de la materia. ¿Ya? Pero según cierto también otra literatura, también podríamos encontrar otras clasificaciones. Y según su mecanismo de acción, yo les decía la clase pasada, ya revisamos estos, se pueden clasificar en agonistas, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? ¿A quién vamos a clasificar? A todos estos agonistas, a todas aquellas sustancias o aquellos medicamentos que tengan la siguiente, cierto, la siguiente características. Por ejemplo, son compuestos que activan los receptores específicos en el cuerpo
imitando la acción de neurotransmisores o hormonas endógenas. ¿Ya? Em, Ejemplos de estos tenemos, ¿cierto? Los agonistas adrenérgicos utilizados en el tratamiento del asma, como por ejemplo el salbutamol, que broncodilata, ¿cierto? Abre las vías respiratorias. En este caso tenemos, ¿cierto? El otro lado, que serían los antagonistas. Los agonistas, acuérdense que activan los receptores específicos y tratan de imitar, ¿cierto?, la acción de los distintos neurotransmisores o de hormonas endógenas. Pero la otra, ¿cierto?, la contraparte, el antónimo de estos medicamentos serían los antagonistas, que estos no activan los receptores, sino que los bloquean. Actúan bloqueando los receptores específicos en el cuerpo, impidiendo que los neurotransmisores o que las hormonas ejerzan, perdón, su efecto. Un ejemplo común son los antagonistas receptores de la histamina utilizados para el tratamiento de la alergia, ¿ya? Porque estos, ¿qué es lo que hacen? Van a bloquear e impedir la acción. Ya por eso se llaman antagonistas. Entonces, acuérdense, agonistas que activan los receptores y, cierto, imitan la acción de los neurotransmisores o de las hormonas. Pero los antagonistas lo que hacen es bloquear los receptores específicos. También tenemos otros medicamentos que según su mecanismo de acción. Piense que el mecanismo de acción es cómo el fármaco va a actuar, ¿ya? Y este fármaco actúa al principio activo a nivel molecular para producir un cambio en el organismo. Eso es lo que hacen los medicamentos, ¿ya? Entonces, tenemos algunos medicamentos que su forma de generar este cambio en la persona, ¿cierto? Y de hacer efecto es, ¿cierto? De la forma, ¿cierto? Que se puede clasificar como inhibidores. ¿Y qué son los inhibidores? Van a ser aquellos que van a bloquear la acción de enzimas específicas, lo que puede alterar los procesos biológicos en el cuerpo. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es la abreviación que está ahí entre medios que dice IECA, que se utilizan para tratar la hipertensión, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que hacen estos? Hacen que no se secrete o que se inhiba esta enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Em, que en este caso la bloquean y entonces no ocurre esta transformación, ¿cierto?, de angiotensina 1 angiotensina 2 que tiene que ver con la regulación de la presión, la retención de sodio y agua, ¿cierto? Porque lo que va a hacer, ¿cierto?, va a hacer que baje la presión arterial. Por ejemplo, ¿qué medicamentos son estos famosos IECAS? El enalapril. Yo creo que muchos lo conocen. O el captopril, ¿ya? Tienen esta particularidad que inhiben estas enzimas. ¿Ya? Y así funcionan algunos fármacos. Algunos ya sean como agonistas, hacen su efecto, otros como antagonistas y otros como inhibidores. Y también de qué otra forma puede actuar un fármaco, ¿ya? Como un estimulante. ¿Y qué va a provocar? Va a hacer que el efecto es aumentar la actividad de ciertos sistemas fisiológicos o neurotransmisores, incluyendo los estimulantes del sistema nervioso central, como la cafeína la puede estimular, y los estimulantes respiratorios utilizados para tratar, ¿cierto?, cuando hay un descenso, una depresión respiratoria. Em, Aquí, por ejemplo,
hace que aumente la actividad de la actividad del sistema nervioso central, ¿ya? Y como efectos que vamos a tener mayor alerta, mayor concentración, más energía, aumenta el estado de vigilia. Por eso tenemos medicamentos que son estimulantes y que utilizamos. Ya, por ejemplo, existe uno, aparte de la cafeína, el modafinilo, ya que es un medicamento que sirve para la estimulación de la vigilia, la concentración. Entonces nos provoca una estimulación en el sistema nervioso central. Y también tenemos aquellos que son depresores, que hacen lo contrario a los estimulantes, que lo que van a provocar es generar una disminución en la actividad de ciertos sistemas fisiológicos o neurotransmisores. Em, Ay, que me asustó. Por ejemplo, algunos depresores del sistema nervioso central serían algunas benzodiazepinas que se utilizan para tratar em, lo que es la ansiedad y el insomnio. Entonces ahí nos queda súper fácil para estudiar porque em, aquí los podemos ir agrupando según su mecanismo de acción. Y por ejemplo, en los depresores, ¿qué otro ejemplo, qué benzodiazepinas conocen ustedes? Las más conocidas son el diazepam, el clonazepam, el alprazolam. Y, cierto, tenemos aquí estos benzodiazepinas que son para tratar el insomnio, la ansiedad, ¿ya? Y que me genera una disminución, en este caso, del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Va a que las actividades que hagamos sean con mayor lentitud, ya más relajación, reducción de la ansiedad, ya nos tiene como más calmados, porque su función es que disminuyan las actividades a nivel cierto de los sistemas fisiológicos o neurotransmisores. Entonces, yo les decía que nos queda súper simple para estudiar, porque tenemos los agonistas, que son los que se comportan, activan los receptores y se tratan de comportar como ellos. Los antagonistas son los que los bloquean. Y los inhibidores ya bloquean la acción de enzimas, fármacos que actúan a nivel enzimático. Y en cambio los estimulantes sabemos que van a aumentar la actividad de ciertos sistemas y los depresores que los van a disminuir. Ya ahí nos queda, y también con algunos ejemplos. También tenemos otra clasificación que en este caso sería su em, estructura química. Y en este caso tenemos, por ejemplo, fármacos que son considerados analgésicos. ¿Y quiénes van a ser estos? Van a ser los que puedan aliviar el dolor sin causar una pérdida de conciencia, porque si no serían anestésicos. Y ejemplo de estos incluye los antiinflamatorios no esteroides, que en este caso se abrevian como los AINES, por la A de antiinflamatorio, ya no esteroides, como por ejemplo el que conocemos y utilizamos harto, el ibuprofeno, el naxoprofeno, el diclofenaco, em, el meloxicam. Y también nos dice que algunos opioides, que también, como por ejemplo el fentanilo, la morfina, el tramadol, también son considerados analgésicos según su estructura química. Por otro lado, tenemos los antibióticos, que son sustancias
que inhiben o eliminan el crecimiento de bacterias. Eso es lo característico. O la inhiben o la eliminan por completo. Por eso el antibiótico es recetado ante eventuales potenciales infecciones o ya cuando están diagnosticadas o de forma profiláctica. Va a depender la dosis y el antibiótico que se nos dé para saber cuál fue la utilidad que le quiero dar. Pero todos esto lo que hacen es disminuir la carga de los microorganismos, ¿ya? O la inhiben el crecimiento de las bacterias o la eliminan por completo. Va a depender de la situación. Aquí, ¿qué antibióticos conocen ustedes? Bien conocidos, por ejemplo, la amoxicilina, el cefadroxilo, em, y el que se utiliza para la infección urinaria, el ciprofloxacino, perdón. Ahí tenemos antibióticos de uso recurrente. Obviamente que aquí en la línea de antibióticos es lo más, tenemos varias categorías. De hecho, si yo quisiera clasificar los antibióticos, los podría hacer, por ejemplo, por algunos que impide que se multipliquen las bacterias, otro que las hace que se destruya su pared, cierto, su pared plasmática, su membrana plasmática, etcétera. Y tenemos unas que son tanto para bacterias que sean positivas, negativas. Va a depender, la idea es saber qué microorganismo es al que nos enfrentamos para poder otorgarle este antibiótico. Y tenemos de antibióticos muy simples como derivados de la penicilina a antibióticos de amplio espectro como por ejemplo un Tazonam, una Ceftriaxona, que ya son mucho más elaborados y que se deben de administrar sí o sí. Sus presentaciones vienen de forma endovenosa, no de forma oral como por ejemplo un ciprofloxacin o una amoxicilina. ¿Ya? Y tenemos de harta variedad a diferencia de los antifúngicos. Que los antifúngicos, ¿quiénes los voy a clasificar acá? Todos aquellos medicamentos que se utiliza para tratar infecciones, pero que estén relacionadas estas infecciones a, cierto, causadas por hongos. ¿Y qué antifúngico conocemos? Bien usado, porque igual son pocos los que existen, o al menos acá en Chile igual que tenemos acceso a ellos. Em, por ejemplo, el que ustedes usan harto, el clotrimazol. El clotrimazol lo podemos encontrar en cremas, óvulos, hasta en gotitas para tratar ciertas afecciones óticas y también el fluconazol para tratar cualquier infección que sea provocada por este microorganismo que son los hongos. Por lo general, nuestro hongo que mayormente coloniza ya sea ojos, boca, genitales, es la cándida, ¿ya? Así que a ella la atacamos con los antifúngicos. También tenemos los antivirales, que en este caso los antivirales igual tenemos pocos y nos sirve para tratar todas aquellas afecciones que sean provocadas por virus, como por ejemplo un herpes, como una gripe o el virus del VIH. Acá tenemos, por ejemplo, para los herpes, tenemos el aciclovir, que también lo tenemos en crema, en pastillas. Y también tenemos para el control, mantener la carga viral del VIH bajo, toda la terapia, ¿cierto? Antirretroviral. Y aquí igual existen más antirretrovirales que ayudan a mantener en control la enfermedad. ¿Ya? Y tenemos otros medicamentos que según su estructura química los podemos agrupar en antineoplásicos.
y que estos son utilizados para el tratamiento del cáncer y nos van a ayudar a interferir en el crecimiento y la proliferación de las células cancerosas. Ustedes no sé si sabían, pero el cáncer es eso, es el crecimiento acelerado, desproporcionado, por así decirlo, una proliferación de las células que se sale de control. Si bien nuestro cuerpo está regenerando las células todos los días, un cáncer, por así decirlo, es que las células se desordenaron y perdieron el control y se empiezan a multiplicar y a multiplicar. Y, y eso las hace, ¿cierto?, cancerígenas. Entonces, estos medicamentos antineoplásicos, por eso el nombre, lo que me va a hacer es que interfieren en este crecimiento y proliferación, tratando de mantenerlas en control y las células, ¿ya? Y también, según su estructura química, podemos clasificarlos en fármacos que tengan, ¿cierto?, que sean hormonas. Estos, los que van a ser clasificados acá, van a ser todos aquellos que regulen funciones fisiológicas en nuestro cuerpo, como por ejemplo fármacos que incluyan la hormona tiroidea, ¿cierto? Hormonas sexuales y hormonas esteroides. A veces todos estos fármacos, por ejemplo, los podemos usar para personas con desequilibrios hormonales, o existe terapia hormonal, por ejemplo, para lo que es eh, provocar cuando tenemos pacientes que están en transición de cambio de cierto de género, de sexo, perdón. Ya se puede usar estos medicamentos que ayudan a regular las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo. Por eso que todo nuestro cuerpo obviamente está regulado por nuestro cerebro, pero nuestro cerebro es el que envía las señales químicas para la producción ya sea de hormonas, de enzimas, y nuestro cuerpo se mueve en esto, ya genera una homeostasis. Tenemos hormonas porque son las encargadas de regular ciertas características en nuestro organismo, enzimas, etcétera. Tenemos neurotransmisores y entonces todos estos fármacos que van a ayudar a regular las funciones fisiológicas del cuerpo, que estén relacionados, por ejemplo, con hormonas, van a ser clasificados acá en este fármaco. ¿Ya? Ahora tenemos una tercera clasificación que es según su uso terapéutico y que esta la utilizamos bastante igual. Por ejemplo, tenemos medicamentos que los podemos clasificar en los cardiovasculares y que estos van a ser utilizados en el tratamiento de enfermedades que estén relacionados con el corazón y los vasos sanguíneos. También aquellos que se ayuden al control de la hipertensión y de la insuficiencia cardíaca. Esta clasificación igual es bastante utilizada. Entonces acuérdense que es cardiovascular, cardio por el corazón y vascular, que significaría todas las arterias, todo lo que involucra nuestro sistema vascular sanguíneo. Entonces, por ejemplo, tenemos medicamentos que son utilizados para tratar la afección al corazón y los vasos sanguíneos. Y eso incluye tanto la hipertensión como la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, fármacos antihipertensivos como el propanolol ya nos ayuda, ¿cierto?, a cuidar un poco el corazón. em, y, ¿cierto?, ahí tenemos todo para tratar el sistema cardiovascular. También tenemos otra clasificación que los podemos agrupar en medicamentos psicotrópicos, que estos van a afectar la actividad mental, el estado de ánimo y el comportamiento. ¿Qué fármacos se incluyen como psicotrópicos?
Por ejemplo, antidepresivos, como por ejemplo una fluoxetina, una sertralina, ansiolíticos, y que aquí encontramos fármacos como el diazepam, que nos sirven, eh, el alprazolam también, y tenemos también fármacos como antipsicóticos, ya que tienen que ver con el control por ejemplo, de las crisis, delirium, la paranoia. Y aquí utilizamos este antipsicótico que también es muy conocido, que en el adulto mayor lo utilizamos harto en gotitas. Estaba pensando en él y se me fue. Em, pero es muy común el uso de este antipsicótico, que también lo utilizamos para el tratamiento de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, y que se llama, el haloperidol, por ejemplo. También lo podemos usar, y este era el que no me acordaba. Y ahí lo tengo, que siempre se me olvida un poquitito. La risperidona, esa era la que les decía que se da en gotitas. Y también otra que es bien conocida, que igual los utiliza harto, antipsicóticos, porque ayuda mucho a provocar somnolencia. Es decir, por ejemplo, para personas que les cuestan dormir, les dan también, la quetiapina en dosis bajas. Vamos a ver qué nos deja un mensaje. No se preocupe, Verónica. ¿Ya? Y también tenemos medicamentos, gastrointestinales. Acuérdense que este es según el uso terapéutico que le damos. Em, ¿Cuáles van a ser clasificados aquí en gastrointestinales? Todos aquellos que sirvan para tratar afecciones del sistema digestivo, como alguna úlcera, alguna acidez estomacal y trastornos intestinales. Por ejemplo, ¿qué conocemos harto para la gastritis, las úlceras? Todo aquello, ¿cierto?, que ayude a mantener un control de la acidez, como por ejemplo los inhibidores de la bomba de protones, que es el famoso omeprazol. También tenemos la otra versión, que es el lansoprazol, pero también tenemos otros antiácidos como, la ranitidina, que igual se usa harto. Y, y cierto, omeprazol, lansoprazol, ranitidina, todos estos fármacos nos ayudan, ¿cierto?, a tratar afecciones del sistema digestivo. Em, ¿Qué más tenemos? Medicamentos respiratorios, que estos van a ser todos aquellos que utilicemos para tratar enfermedades respiratorias, eh, provenientes, ¿cierto?, que ataquen nuestras vías respiratorias, ya sea altas o bajas, como afecciones como por ejemplo para tratar el asma, la bronquitis y la enfermedad pulmonar obstructiva. Aquí nos vamos, por lo general, medicamentos respiratorios que vienen en formato de aerosol, entonces son inhalables. ¿Cuál conocemos harto? El salbutamol, que es un broncodilatador de corta duración. En su versión de larga duración tenemos el salmeterol, tenemos anticolinérgicos como el bromuro, y tenemos corticoides como uno que se llama Brexotide. Todos estos son inhaladores que a veces se pueden usar en conjunto o dependiendo de la patología por separado, ¿ya? Em, Así que ahí tenemos medicamentos respiratorios. También tenemos medicamentos dermatológicos, que estos son utilizados para tratar todas las afecciones de la piel, ya sea como el acné, la psoriasis y las infecciones cutáneas, ya que pueden ser
desde medicamentos que se consuman vía oral y también vía tópica. Por ejemplo, tenemos el, unos que vienen en cremas que son para tratar el acné, tanto como la clindamicina, que es un antibiótico en gel, en crema, que se pone de forma tópica. O cuando ya son brotes muy avanzados, se puede usar medicamentos orales como la isotretinoína, que lo que hace es atrofiar las glándulas sebáceas para evitar la producción de sebo y que salgan las famosas en los acnés pustulosos. Ya cremas para la psoriasis, ya em, para la tiña, por ejemplo, la tiña corporis. Tenemos ahí todos estos medicamentos dermatológicos que por lo general la mayoría, algunos son los que son tópicos, los podemos mandar a hacer como recetas magistrales. ¿Ya? Vamos a ver que nos dejó un mensaje también. Ay, no, era el mismo. Y tenemos otros medicamentos que son clasificados según su uso terapéutico en oftalmológicos, que son todos aquellos que van a utilizarse para tratar distintas afecciones oculares como alguna infección, inflamaciones, los glaucomas o simplemente para lubricar el ojo, que también a veces tenemos pérdida de lubricación y de lágrimas, entonces podemos utilizar lágrimas artificiales para infecciones, un cloranfenicol en gotitas, ya también para disminuir la presión ocular, corticoides también tenemos en gotitas, ya otros que son para dilatar la pupila, dependiendo del efecto que queramos realizar. Pero es todo lo que se aplique vía oftálmica, entonces pueden ser en gotas y también puede ser en ungüentos, ¿ya? Nos queda la última clasificación, que es según su perfil farmacológico, y después nos vamos a tomar un pequeño recreo porque ya van a ser cercanos a las 8 y después vamos a ver esta clasificación internacional que nos ayuda un poquito como para ordenarnos y farmacovigilancia. Y eso es todo lo que nos queda de clases y lo que le vamos a sumar a la clase del miércoles pasado y con eso damos la última evaluación. ¿Ya? Así que según su perfil farmacocinético, podemos agrupar los fármacos en aquellos que son de acción rápida, de acción prolongada, de liberación controlada, de vida media corta y de vida media larga. ¿Ya? Estas son todas clasificaciones que según su perfil farmacocinético lo podemos clasificar así. ¿Ya? Y los que sean, ¿ya? em, clasificados de acción rápida, ¿quiénes van a hacer esto? Ya van a ser aquellos que tienen un inicio de acción rápida, pero una duración corta. Aquí, por ejemplo, nos clasifica un analgésico que es de acción rápida, el paracetamol. Por eso el paracetamol igual es bien tolerado, ¿ya? Es bien aceptado y es efecto rápido. El problema es que es, cierto, su duración es muy corta. Por ende, ante un dolor que sea más incapacitante para una persona, tenemos que dar un analgésico mucho más potente. Así que ahí tenemos fármacos que son clasificados de acción rápida. También tenemos uno que son clasificados como de acción prolongada. Tienen un inicio de acción más lento, pero una duración mucho más prolongada en el cuerpo. Y por ejemplo, ¿qué fármacos encontramos aquí? Algunos que son utilizados, nos dice, para el control del colesterol como el
fimbrosilo, las torvastatinas, la mayoría de las estatinas que nos ayuda a reducir el colesterol en la sangre, ¿ya? Son de acción más prolongada. También tenemos medicamentos que son clasificados como de liberación controlada. En este caso, se liberan gradualmente el principio activo. Acuérdense que si lo tomamos por vía oral, tiene que el fármaco ocurrir este proceso de liberación. Y en algunos casos, para el tratamiento de enfermedades crónicas, ya para mantener niveles más constantes del fármaco, yo administro estos que son de liberación controlada. ¿Y esto qué va haciendo? Que en el fondo se va retrasando, se va controlando la liberación del principio activo en el cuerpo, ¿ya? Para que así ésta pueda mantener niveles terapéuticos constantes. Y, como nos dice aquí, son muy útiles para el tratamiento de las enfermedades crónicas. Y los medicamentos de vida media corta. ¿Qué quiere decir esto? Van a clasificar todos aquellos fármacos que se eliminen de forma rápida del cuerpo, lo que es cierto nos lleva a aquellos fármacos que tenemos que darlo en dosis mucho más recurrentes. Por ejemplo, algunos antibióticos, por eso es importante el antibiótico que sea tomado a la misma hora, la dosis, porque Dale, no. son de vida media corta. ¿Ya? Em, ¿Y por qué es importante también saber esta clasificación según su perfil farmacocinético? Porque, por ejemplo, a través de los que son de vida media corta, larga o de acción prolongada, rápido, yo puedo em, generar, ¿cierto? Puedo elegir, puedo, ¿cierto? Dar la prescripción médica de este fármaco. ¿Ya? Porque así sé cuánto dura el efecto, cuánto tiempo se va a demorar en alcanzar, cuánto tiempo se va a demorar en el ser eliminado, y así yo puedo dar cada cuántas horas, cuántos miligramos. ¿Ya? Y tenemos los medicamentos de vida media larga, que estos permanecen en el cuerpo durante más tiempo, lo que le permite una administración menos frecuente. Por ejemplo, aquellos para tratar fármacos para tratar la depresión y fármacos para tratar, cierto, la diabetes mellitus. Entonces, según su perfil farmacocinético, tenemos en acción rápida, acción prolongada, de liberación controlada, de vida media corta y de vida media larga. ¿Ya? Y cierto, de acción rápida es un fármaco que me lo tomo rápido, ese efecto rápido, pero que su efecto no es muy duradero en el tiempo. En cambio, uno de acción prolongada, este, que, cierto, este se va liberando de forma más lenta y así dura un poco más, ¿ya? Y tenemos los de vida media corta y los de vida media larga. Que aquí nos damos cuenta cuando un fármaco, por ejemplo, me lo dan cada 6 horas, cada 8, a diferencia de otro que me lo dan cada 12 o me lo dan una vez al día, quiere decir que su vida media es larga, permanece más tiempo en el cuerpo. Dice que estas clasificaciones proporcionan una estructura útil para comprender los diferentes tipos de medicamentos y cómo se utilizan en el tratamiento de diversas enfermedades y afecciones. Es importante tener en cuenta que un medicamento puede pertenecer a múltiples categorías según los criterios anteriormente mencionados. Ya, por ejemplo, el paracetamol también es de acción corta, pero también es un analgésico. Ya los antibióticos, eh, todos aquellos que matan bacterias, tienen cierto la clasificación según su estructura química en antibióticos, pero según su perfil farmacocinético son de vida media corta. Entonces, por eso el antibiótico lo tenemos que dar en dosis bien seguiditas. Ya después, a la vuelta del recreo, para los que se vienen conectando,
vamos a terminar de ver esta otro tipo de clasificación internacional que se llama ATC y que nos sirve de forma, ¿cierto?, de estandarizar em, la clasificación de fármacos. Acá es un poquito más complejo, pero no quiero que se asusten, más que nada como para conocimiento general, vamos a echar una revisada y después vemos farmacocinética y con eso terminamos. Y les recuerdo que hoy día después de la clase tenemos la evaluación, ¿ya? Así que eso, tomémonos un pequeño descanso y continuamos.
Vivian, este es muy... Ya, chicos, después de este recreo vamos a continuar nuestra clase, que nos toca ver ahora esta clasificación internacional que se llama ATC. Recordarles que a las 9 se activa la prueba correspondiente a hoy, que es la número 4. Con esta prueba damos por finalizado nuestro módulo. Y también van a estar activas las pruebas anteriores, de las materias anteriores, para aquellos que quedaron debiendo alguna evaluación. La prueba sí les voy a encargar que tengan un poquito de paciencia. La última prueba tiene una pregunta de desarrollo, que es decir, se les hace una pregunta y que ustedes abiertamente escriben en su computador la respuesta. No es como las anteriores, que solamente marcan la alternativa correcta. En este caso viene una de desarrollo. Como es de desarrollo, yo las debo corregir. Por ende, voy a corregir las pruebas una vez que se haya cumplido el plazo, que es mañana, dejé hasta las 23:50, es decir, al otro día, cuando ya sea de día, lógicamente, las voy a corregir. Y ahí recién les va a aparecer la nota a ustedes. Por mientras, no les va a aparecer una nota, simplemente les va a aparecer el puntaje que obtuvieron de las alternativas. ¿Ya? Así que es una pregunta simplemente, y una vez que todos hayan terminado, yo la corrijo y se la subo al sistema. Y ahí van a conocer para que ustedes después revisen su última calificación. Para que no se asusten, porque ¿qué me pasa cuando dan esta prueba? Que algunos piensan que les fue mal y que ese es el puntaje final que tienen. No, es solamente les cuenta los puntos si es que estaba buena o no la alternativa. Ahora, obviamente que si tiene buenas las 13 alternativas, solo le faltaría la última pregunta de desarrollo, y está claro que si está buena tendría el 7. Ya, y para que sepa lo que le va a faltar, simplemente va a ser la respuesta de alternativa. Ya, así que eso, voy a poner más grande la pantalla.
para que no se asusten, les comento esto porque a veces me pasa que se asustan un poquitín, ya porque no les aparece inmediatamente la nota. Yo les adelantaba que existen varias formas de agrupar los medicamentos. Y dentro de esta forma existe este sistema de clasificación internacional que nos sirve para clasificar de acuerdo a varias características un fármaco. ¿Ya? En el fondo, con esta clasificación que se llama ATC, yo creo un código para el fármaco. Y, ¿y cuáles son ciertos estos criterios para poder ir agrupándolos? Es precisamente esta sigla, que es ATC, que la A tiene que ver, está en inglés, que dice anatomía, la T, por eso es Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, ya que es un sistema de clasificación donde la A significa algo referente, cierto, a lo que es la anatomía, es decir, el órgano o el sistema en el que actúa el fármaco, el terapéutico, que tiene que ver con el uso terapéutico. Y ya después lo químico es con la composición química que tiene el fármaco. Entonces está un poquito relacionado con esto, cómo se crean estos niveles, cierto, de clasificación y cómo yo puedo ir generando estas especies de códigos, ¿ya? Esta son distintos caracteres que se pueden ir juntando en un fármaco y que yo tengo 5 niveles para jerarquizarlos. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy día, a jerarquizar un poquitito lo que son estos ciertos, según estos niveles, un fármaco. Ya es un poquito difícil de entender, pero quiero que se queden con la idea que es una norma internacional y que nos sirve para estandarizar la clasificación de los fármacos, es decir, para que sea como igual como en todas partes, ¿ya? En todas partes, si aquí, si nos vamos a Estados Unidos, si nos vamos a Japón, la idea es que sea como bien parecida esa jerarquización, esa codificación del fármaco. Ya, obviamente que tiene otros usos, como por ejemplo también el participar de ser parte de investigación, ya, tiene bastantes utilización porque nos sirve para organizar y comparar medicamentos, tanto a nivel nacional como internacional, para realizar estudios de farmacovigilancia también. em, eh, y también para lo que es su compra y distribución. Tiene hartas finalidades esta clasificación, ¿ya? Así que le vamos a poner también un poquito, no se preocupe María José, un poquito de atención y ya lo último casi que nos va a quedar. Entonces nos dice que la clasificación ATC es un sistema ampliamente utilizado para clasificar los medicamentos a nivel internacional y también a nivel nacional. Va a depender del cierto en el entorno en el que estemos, en que lo utilicemos. Por ejemplo, acá en Chile, nivel hospitalario, nosotros no lo utilizamos mucho. Utilizamos más otras formas de clasificar los fármacos, como los que vimos anterior, como según su perfil farmacocinético, su estructura química. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en un laboratorio ya de investigación, es más útil utilizar esta clasificación. Es por eso que fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y se utiliza para estandarizar la clasificación y la descripción de los fármacos. Ese es su principal objetivo y el principal uso que le damos a esta clasificación. Em, Déjenme ver. Ya, no se preocupen, chiquillos, los que se tengan que retirar, me dejan ahí anotado la lista. Sí, recordarles que después se pongan al día con las evaluaciones. Recuerden que esta es la última instancia para las pruebas,
ya que hoy día es nuestra última clase y es nuestra fecha tanto para recuperar como para la última prueba, ¿ya? Para que den por finalizado su módulo. Así que ahí les encargo, no hay problema que se retiren, pero que para la compañera hoy día, también para la Camila que está consultando, la cinta Camila, hoy día queda todo zanjado, queda activo, como les decía, les escribí ahí en el WhatsApp igual, y hoy día se activan también las evaluaciones para quienes quedaron debiendo algunos, ¿ya? Para que estén atentos y se pongan al día con las evaluaciones, porque acuérdense que hoy día se cierra, se da por finalizado el módulo, ¿ya? Entonces volvemos a la clase. Dice que esta estructura jerárquica de la clasificación ATC consta de 5 niveles, cada uno de los cuales proporciona información detallada sobre el medicamento en cuestión. Es decir, con esta jerarquización del fármaco, es decir, de irle creando un código de lo más importante a lo menos importante, ¿cierto? Yo puedo ir detallando precisamente el fármaco, ¿ya? Partiendo desde lo básico, de lo anatómico, es decir, a qué sistema, a qué órgano está dirigido el fármaco hasta, ¿cierto?, cómo es su acción, ¿cierto?, lo químico, etcétera. Ya, bueno, ya, sí, solo acuérdense de las evaluaciones, tanto pendientes como la de hoy, dar las evaluaciones, chiquillos. Ya, vamos a continuar entonces con la clase y vamos a ir revisando este sistema de clasificación que nos dice que consta de 5 niveles ya en esta estructura jerarquizada que la podemos ir mencionando. El nivel uno tiene que ver con lo anatómico. Dice que es el primer nivel. Dice que los medicamentos se agrupan según el sistema o el órgano sobre el cual actúan principalmente. Cada grupo se identifica con una letra mayúscula. Por ejemplo, ya los fármacos que son, ¿cierto?, utilizados para el sistema digestivo y el metabolismo los podemos simbolizar con la letra A. Los que, ¿cierto?, los que son del sistema cardiovascular con la B, medicamentos para el sistema nervioso, el C, medicamentos musculoesqueléticos con el D. ¿Ya? Y aquí podemos seguir avanzando la lista em, y vamos poniendo, por ejemplo, un medicamento para el sistema musculoesquelético sería, por ejemplo, para que hagamos un ejemplo, por ejemplo, el ibuprofeno. ¿Ya? Actúa en el nivel musculoesquelético, ¿ya? Y cierto, lo simbolizamos con la letra M, ¿ya? Después, su grupo terapéutico, en este caso, por ejemplo, le podríamos dar que es un antiinflamatorio, ¿ya? Y ahí le generamos después en el nivel terapéutico un código, ¿cierto? Según los ejemplos, ¿ya? Estos ejemplos están hechos como al azar, ¿ya? Eh, y entonces después el nivel anatómico, que sería el órgano o el sistema donde hace efecto, lo simbolizamos con una letra mayúscula. Después, el nivel terapéutico, que sería cierto en este caso, que es lo que lo hace, lo ponemos con dos números, que tiene que ser el cero primero y después el número que corresponda, ¿ya? Después le agregamos otro grupo, que sería el farmacológico, que aquí le agregamos una letra más. Y después en un cuarto nivel que tiene que ver con lo eh, farmacológico, terapéutico, tenemos que agregarle una siguiente letra, una letra más en mayúscula, ¿ya? Y
en lo que es cierto el nivel 5 que se refiere como a la sustancia específica, que en este caso sería el ibuprofeno, le agregamos de nuevamente un siguiente dos números, ¿ya? Entonces ahí nos queda completo. Por ejemplo, ya el ibuprofeno, la primera letra yo la pongo con el órgano, que en este caso sería el sistema musculoesquelético. Después, con su grupo terapéutico, le pongo un número que empiece con el cero y después con el siguiente número, que tiene que ver con el nivel, cómo hace efecto. Es un antiinflamatorio. Después, algo más específico, ¿a qué grupo específico pertenece? ¿Ya? Que lo debo simbolizar ese grupo específico con una nueva letra A mayúscula. En cambio, el nivel 4, que es lo terapéutico farmacológico, debo ver de dónde, cierto, de qué grupo químico proviene, si es un ácido, si es qué es el fármaco y lo simbolizo con una nueva letra. Y después el último número, que también va constituido con un cero y otro número, ya, ¿cuál es el principio activo? Ya ahí se refiere, ¿cierto?, a lo químico, a lo más específico. Y así me queda una codificación compuesta de números y letras, ¿ya? Entonces, el nivel anatómico, que sería el uno, ya le ponemos con una letra mayúscula. Después, el nivel terapéutico nos dice que es el segundo nivel. Los grupos del nivel anatómico se subdividen según su indicación terapéutica principal y cada grupo se identifica con dos dígitos numéricos. Por eso le voy agregando cierto dos dígitos numéricos. Después me voy a el nivel 3, que es lo farmacológico químico, que en este tercer nivel los medicamentos se clasifican según su estructura química y su mecanismo de acción. Cada grupo se identifica con una letra mayúscula adicional, es decir, letra mayúscula, después dos dígitos, nuevamente una letra mayúscula. Y después, el nivel cuarto, ¿cierto? Le vuelvo a agregar otra letra mayúscula, ya que el nivel número 4, los grupos se subdividen aún más según su estructura, estructura química específica, su mecanismo de acción y su indicación terapéutica. Y cada grupo se identifica, ¿cierto?, con otra letra, ¿ya? Y con un número. Y después el último nivel, ¿cierto? También le agrego, ya, aquí esto está ahí, ¿cierto? En el número 5 nos dice que se identifica los fármacos según su nombre genérico, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Con su principio activo. ¿Ya? Y nos dice que esta estructura jerárquica permite una clasificación sistemática y detallada de los medicamentos, lo que facilita su identificación, su prescripción, su dispensación y análisis a nivel mundial. Además, la clasificación ATC se utiliza para la elaboración de estadísticas sobre el consumo de medicamentos, sobre todo lo que tenga que ver con la farmacovigilancia. También se utiliza esta clasificación para la investigación farmacéutica y también para la comparación de la utilización de medicamentos en distintos países o regiones. Ya entonces una clasificación que aporta una información mucho más detallada del fármaco, de algo más simple que nosotros podamos saber si es para el dolor de cabeza, simplemente, si es un analgésico, etcétera. Aquí me entrega un informe mucho más detallado del fármaco, partiendo desde el órgano o sistema al que afecta en el primer nivel y en el último que tiene que ver con el principio activo del fármaco. ¿Ya? Ahí para que la conozcan, ya, no se asusten porque la prueba no voy a pedir codificaciones, pero sí que sepan que es una norma internacional que nos sirve para estandarizar los fármacos, que existen 5 niveles, que el primero es el anatómico, el segundo el terapéutico, el tercero el farmacológico químico, el cuarto el terapéutico farmacológico,
El quinto es el químico terapéutico farmacológico y que además que esta clasificación nos permite crear algo más detallado, una información más detallada de los medicamentos, y lo cual me va a facilitar su identificación, poder recetarlos para ver la prescripción, cómo dispensarlos y también para generar un análisis, ¿ya? Y además que nos ayuda a la creación de la elaboración de estadísticas sobre el consumo de estos fármacos, ¿ya? Y que también está involucrada en lo que es la investigación y que nos sirve para comparar fármacos entre uno y otros, ¿cierto? Eh, entre distintas regiones o países. Ya, antes de pasar al último punto, que es la farmacovigilancia, vamos a ver este otro tipo de clasificación, ¿ya? Que también podemos clasificar los fármacos en grupos, ¿ya? Que aquí hay un esquemita que es bastante explicativo porque nos va entregando em, distintas, cierto, panoramas referente a lo que es esta clasificación, ¿ya? Y cierto, denme un segundo, me dio tos. Oye, espérenme un segundito. Ahí sí, chicos. Aquí tenemos ya una clasificación de medicamentos que van en distintos grupos y que esta clasificación igual me sirve para yo poder ir asociando los medicamentos de acuerdo a su venta. Ya por eso aquí nos va a hablar un poquito si el fármaco es con receta, por ejemplo, retenida, si lo podemos encontrar simplemente en un supermercado, ya como para que tengan ahí un poquito más de conocimiento de este tipo también de clasificación. Tenemos los del grupo uno que corresponden a medicamentos que son estupefacientes, ¿ya? Que estos solo se pueden adquirir con una receta especializada y tiene un código de barra, ¿ya? Y estos van a ser registrados en el libro de control cuando ustedes a la hora de ser vendidos. Y cierto, nos dice que además son expedidos por la Secretaría de Salud. ¿Qué medicamentos, por ejemplo? Tenemos la morfina, la oxicodina, ¿ya? Y estos derivados que también tienen fentanilos como el sulfentanilo, el remifentanilo, la meridinina metadona, ya son todos estupefacientes, entonces requieren de esto, de una receta más especializada. Pero, por ejemplo, tenemos a este otro grupo, el 2 que son de psicotrópicos, que para su adquisición requieren de una receta médica, ¿ya? Y que la receta médica es cierto, si la otra era compleja, esta también. Ya la otra llevaba un código de barras y mucho más especializado. Y en este caso de los psicotrópicos, dice que una vez que se es utilizada la receta, es retenida. ¿Ya? Y también se registra en los libros de control. Y solo se podrá prescribir dos presentaciones del medicamento. ¿Ya? Y tendrá una vigencia de 30 días para, cierto, surtirse la receta. ¿Qué medicamentos encontramos aquí? El Barbital, por ejemplo, el Amobarbita, el Alprazolam, que se vende harto, la acitretina, ya, bromazepam, también está dentro de este grupo de psicotrópicos.
Tenemos otro grupo, que es el número 3, que aquí también son psicotrópicos, pero estos requieren también de una receta médica, pero con la diferencia que podrán surtirse tantas veces como indique la prescripción. Ya es decir, que se puede usar la receta. Por ejemplo, ¿cuáles de estos psicotrópicos? La risperidona, el escitalopram, la fluoxetina, la sertralina, ya la anfebutamona, también pueden entrar dentro de esta categoría del grupo 3. Y del grupo 4 tenemos los antibióticos, que para que ustedes sepan, por eso a veces uno va a comprar y quiere comprar amoxicilina y nos dicen en la farmacia, no, porque es con receta médica, ¿ya? También requiere una receta médica y este, cierto, se puede surtir hasta 3 veces lo que es la receta, ¿ya? Y cierto, a la tercera vez ustedes debieran retener la receta. Recuerden que nunca es bueno automedicarse, sobre todo con los antibióticos, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, antibióticos como la butriptilina, la buspirona, em, benzaracida, ya tenemos aquí el grupo de estos antibióticos. También tenemos un quinto grupo, que en este caso son fármacos que no requieren de receta médica y son vendidos, pero sí son vendidos exclusivamente en farmacia, como por ejemplo usted una aspirina, un paracetamol, un ibuprofeno, un onaxoproxeno y vitamínicos no requiere de receta, pero se venden exclusivamente en farmacias. Ya no va a encontrar en el supermercado uno de estos medicamentos. Pero tenemos otro grupo, que es el 6, que también se adquieren sin receta médica y se venden tanto en farmacias, pero también los podemos encontrar en otros establecimientos que no son farmacias, como por ejemplo un supermercado. Y como que encontramos en los supermercados, como por ejemplo estas pastillas de propóleo, ya que son pastillas para la garganta, las podemos encontrar ahí. Aerosoles para calmar el dolor, como nos muestra aquí, algo vía tópica, y medicamentos líquidos para la tos, ya, pero no todos los jarabes, solo aquellos que tengan dextrometorfano, perdón, ya, así que ahí como para que también tengan ojo con el tema, cierto, de las recetas. Me imagino que esta información es complementaria a otros ya conocimientos que ustedes han adquirido durante el curso, ¿ya? Y nos vamos a la última parte, pero no menos importante, antes de terminar, a lo que es la farmacovigilancia. Nosotros ya sabíamos que la farmacovigilancia es una rama de la disciplina, que en este caso es un proceso continuo de monitoreo y de evaluación de la seguridad de los medicamentos una vez que están en el mercado, es decir, disponible para los usuarios. Su objetivo principal es detectar, evaluar, entender y prevenir los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Por eso, nuestros principales, ¿cierto? La mejor forma de recolectar información para poder cumplir con estos objetivos, ¿quiénes son? Las personas que los usan, ya es decir, los propios usuarios. Uno va reportando las actividades que, ¿cierto? Cómo le funcionó el fármaco, si presenta algún efecto adverso, etcétera. Así que los objetivos de esta farmacovigilancia, por lo menos tenemos aquí 5 objetivos establecidos, que uno de ellos sería detectar reacciones adversas, que tiene que ver con identificar y recopilar información sobre posibles efectos secundarios no conocidos de los medicamentos. ¿Ya? Otro objetivo, evaluar la seguridad, analizar la gravedad y la frecuencia de las reacciones adversas para determinar si un medicamento es seguro para su uso o no, ¿ya? Porque aquí vamos a aprender que según los procesos, el proceso de la farmacovigilancia, eh, se hacen cumplir estos objetivos y se toman distintas medidas, ¿ya? Si no es seguro el uso del fármaco, se llega a lo que es una medida mucho más drástica,
que es generar el retiro, lógicamente, de este fármaco, porque acuérdense que la farmacovigilancia promueve el uso seguro de los fármacos. Comprender los riesgos, investiga las causas y factores de riesgo asociados con las reacciones adversas. Y también tiene por objetivo prevenir problemas, tomar medidas para minimizar o prevenir los efectos adversos, como actualizaciones en las etiquetas de los medicamentos, cambios en las dosis o restricciones en su uso. Acuérdense que hablábamos, de hecho, en clases anteriores, que siempre, aunque sea un medicamento, si nosotros manejamos, por ejemplo, que está prohibido, ¿cierto? El uso por ejemplo, en el caso de las mujeres que estén embarazadas o en periodo de lactancia, porque sabemos que se elimina a través de la leche materna, ya la farmacovigilancia, obviamente que ese fármaco está restringido el uso a esas personas, ya no se les podría vender ni aunque sea cierto con receta libre, por así decirlo, ¿ya? Promover el uso seguro, proporcionar información y educación sobre la seguridad y el uso adecuado de los medicamentos tanto a profesionales de la salud como al público en general, ¿ya? Y ahora después que revisamos estos objetivos, vamos a revisar el proceso de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es un proceso que va surgiendo en etapas, ¿ya? Con tal de cumplir estos objetivos. Por ejemplo, tenemos ya el número uno, que sería el proceso de detección. ¿Qué ocurre acá? Es que se recopilan todos los datos de múltiples fuentes, ya como por ejemplo los pacientes que reportan información importante de estos fármacos, los mismos médicos que los recetan a través de ensayos clínicos, de la literatura médica también, eh, con el fin de poder identificar posibles reacciones adversas. Entonces, primero tenemos la detección. Piense que es un problema. ¿Qué hago? Detecto el problema. Segundo, la notificación. Dice que los profesionales de salud y los pacientes informan sobre cualquier efecto adverso sospechoso a las autoridades sanitarias competentes. Y luego viene la evaluación. Se lleva a cabo una evaluación detallada de la información recopilada, para determinar la causalidad y evaluar la gravedad y el riesgo de la reacción adversa. Luego de esto, que realizamos este análisis, que lo evaluamos, ya que viene el paso de la acción, que dependiendo de esta evaluación que hicimos, se pueden tomar diversas medidas, como actualizar la información del fármaco en la etiqueta, restringir su uso a una población mucho más pequeña que no presente esas complicaciones, o simplemente retirarlo del mercado y llevarlo a nuevos estudios para analizar dónde está el problema del fármaco, ¿ya? No sé si han escuchado, a veces, siempre doy este ejemplo, aparecen, ¿cierto? El Instituto de Salud Pública es el que se encarga de difundir masivamente a través de redes sociales o campañas. Cuando hay que eliminar, por ejemplo, han salido, me acuerdo un tiempo salieron anticonceptivos que no tenían las dosis y que de igual forma, ¿cierto? No cumplían, no era seguro. La administración además que no cumplía con el criterio de anticonceptivo. Entonces se retiran del mercado o incluso a veces no tan relacionado con fármacos, sino que con algunos productos que hay que retirarlos del mercado o porque vienen con, ¿cierto? Colonizados con algún microorganismo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la acción. Al final, ¿cierto? De poder decidir qué tan peligroso es y evaluar o no su uso. ¿Ya? Y luego de esto viene el quinto paso de este proceso, que es la comunicación. Se comparten los hallazgos y decisiones con los profesionales de salud, eh, los reguladores y el público para garantizar una toma de decisiones informadas y una mayor conciencia sobre la seguridad de los medicamentos. ¿Ya? Así que ahí tenemos el proceso de la farmacovigilancia.
detección, notificación, evaluación, acción y comunicación. Y ahora, ¿por qué es tan importante esta rama de la farmacología? ¿Ya? Porque lógicamente nosotros debemos promover y difundir el uso seguro de los fármacos. ¿Ya? Entonces dice, porque es importante la importancia de la farmacología, porque protege la salud pública. ¿Por qué salud pública? Porque acuérdense que los fármacos son de uso público, todos los utilizamos y es una problemática que afectaría a todos por igual. Entonces, protege la salud pública al identificar y minimizar los riesgos asociados con el uso de medicamentos. Mejora la seguridad y la calidad de los medicamentos disponibles en el mercado. Por otro lado, facilita la toma de decisiones informadas por parte de los profesionales de salud y de los pacientes. Además, contribuye al desarrollo continuo de políticas de salud y regulaciones farmacéuticas. Ayuda a mantener la confianza del público en el sistema de atención médica y en la industria farmacéutica. En resumen, para ir terminando, la farmacovigilancia desempeña un papel crucial en la protección de la salud pública al identificar y abordar los riesgos asociados con el uso de medicamentos, garantizando de esta forma el uso seguro y eficaz, ¿cierto?, de estos fármacos. Entonces, ¿cierto? Aquí nos hace también como una esquemita de lo que es la farmacovigilancia, ¿ya? Que en este caso, cierto, sería, si lo llevamos a nuestros pasos, lo primero sería, cierto, detectar aquí donde recolectamos. Aquí detectamos, reconocemos, ¿cierto? Una vez que las personas han consumido el fármaco, si es que detectamos algún problema, ¿ya? Lo analizamos, lo evaluamos, ¿ya? Se reporta, ¿cierto? Em, lo reconocemos, ¿cierto? Se notifica, se analiza y de acuerdo a esta evaluación, a este análisis que se hace, se toman distintas acciones, ya como mejorar, ¿cierto?, la información en el folleto para que las personas sean conscientes de los efectos adversos que provoca o simplemente restringir su uso o en los casos mucho más extremos retirarlos del mercado. Y luego de eso, ¿cierto? La comunicación. Y que es donde se comparten los hallazgos con distintos profesionales. La idea de toda esta farmacovigilancia, de este proceso de farmacovigilancia, es promover el uso seguro de los fármacos, ya para prevenir ciertos distintos efectos adversos que en algunos casos podrían ser bastante, generar bastante ciertos inconvenientes de los pacientes. Ya hasta acá dura la última evaluación. Ya ahí se nos acaba el material. Entonces, ustedes deben estudiar de la clase pasada hasta la de hoy. Ya repasar desde metabolismo en adelante. Acuérdense de repasar que les voy a dar como tips, que echen una miradita. ¿Se acuerdan que el otro día yo les explicaba esta imagen donde la unidad funcional del riñón es la nefrona? Y aquí hay un dibujito que tiene distintos puntos que nos van marcando, ¿ya? Y que aquí estaba el glomérulo, que aquí por eso nos nombra ahí los capilares glomerulares y también nos nombra otra parte que es como que la encierra, la protege, porque después ahí tienen comunicación, es la cápsula de Bowman, ¿ya? Y ahí nuestras clasificaciones según los fármacos y farmacovigilancia, ¿ya? Voy a pasar la lista para dar finalizado nuestro módulo. Y recordarles que a las 9 comienza la última evaluación, ¿ya? También se van a ir activando las otras evaluaciones para quienes quieran darlas. Todas las voy a dejar hasta las 23:50, ¿ya? Así que recién mañana, ya en la noche, se terminan de dar las pruebas, así que
Al día siguiente la comienzo a corregir. La última que tiene una pregunta de desarrollo para que no se asuste, ¿ya? Así que muchas gracias por la asistencia al curso y espero que puedan rendir bien su evaluación y saquen excelentes calificaciones, ¿ya? Así que eso, chicos, voy a pasar.